Vamos a ampliar el proyecto con la lectura de algún dato del fichero XML que hemos generado en el segundo vídeo y la persistencia mediante JDBC de los datos de los ficheros CSV pues en una base de datos en MySQL. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es la obtención de esos datos del XML. En concreto, lo que vamos a hacer es leer vamos a leer el nombre y el país del autor con código 300. Entonces aquí tenemos pues dos posibilidades. Como ya tenemos aquí arriba, como ya tenemos el document creado con toda la estructura, aquí le fuimos agregando con todos estos métodos, pues como ya lo tenemos todo agregado en la variable documento, podemos utilizarla directamente aquí. Entonces yo tengo que mostrar el nombre y el país del autor de código 300. Por lo tanto, de documento yo tengo que obtener en primer lugar con el método getElementsByTagName tengo que leer lo siguiente. Aquí tengo el tag biblioteca, que es el que engloba todo, y tengo autores, libros y dentro de autores pues cada uno de los autores con sus correspondientes datos. Entonces lo que voy a leer va a ser el tag autores. Entonces, al leer el tag autores yo voy a poder obtener los hijos que van a ser cada uno de los grupos de autor. Entonces, puedo leer el elemento autores. De autores voy a quedarme con el primer ítem que obtengo, que de hecho es el único. Si yo leo autores, solo existe un único tag autores, con lo cual solo me voy a obtener, cuando lea el autores, un único ítem, que es el único que existe, que es este de aquí. De tal manera que ahora, una vez que tenga ese ítem, yo puedo obtener los nodos hijos. Los nodos hijos que van a ser cada uno de los nodos autor que hay dentro de autores. Entonces obtendré 3. Por lo tanto, yo puedo, con el método getChildNodes, puedo obtener esos hijos. De esos hijos me interesa, bueno, tengo aquí el primero que es el código 100, que será el ítem 0. El ítem 1 será este autor, que va a ser el 200, y el ítem 2 va a ser el 300, que es el que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, de todos estos hijos, quedarnos con el tercero. Y si comienza la numeración en 0, sería el 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, me quedo con el ítem 2. Y de ese ítem 2, que va a ser este, pues a su vez tiene nodos hijos. Nodos hijos que voy a poder recuperar. Entonces, de ese ítem 2 obtengo los nodos hijos, que serán código, nombre y país. Y a mí el que me interesa es el nombre y el país. Es decir, no me interesa el 0, sino que me interesa el 1 y el 2. Por lo tanto, yo puedo tener aquí el ítem 1 y de ese ítem 1 lo voy a poner así para que sea más claro. De ese ítem 1 pues me voy a quedar con el contenido, porque yo ya he llegado, vale, del ítem 1, 0, 1, estoy aquí ahora mismo, yo tengo que coger el contenido de ese ítem 1. Y para ello tenemos un método que es el getTextContent. Por lo tanto, yo puedo aplicarle aquí
getTestContent. Con eso me quedo con el contenido. ¿Qué estaré recuperando en este momento? Pues Herman Melville, que es el nombre. Lo tenemos que hacer lo mismo para recuperar el país. Con lo cual, si os dais cuenta, es exactamente la misma consulta, pues la misma línea de instrucción, pero lo único que va a variar, voy a ponerlo así, lo único que va a variar es este ítem, que ahora yo no quiero el 1, quiero el 2. Por lo tanto, aquí simplemente pongo el 2. Con lo cual, yo puedo imprimir por pantalla este contenido y poner, por ejemplo, pues el nombre del autor de código 300 es y el que sea. Y lo mismo aquí para el país. Voy a copiar exactamente lo mismo. El país del autor de código 300 es, y en este caso, pues el que sea. Si yo esto lo ejecuto, bueno, aquí hay un error. Vale, falta el paréntesis del system.out. Vale, pues si yo esto lo guardo y ejecuto, pues deberíamos ver los datos que queremos. Ahí está. El nombre y el país del autor con código 300, que es esto de aquí. Vale, pues esto es la primera parte del ejercicio. Esto lo hemos podido hacer así porque ya teníamos aquí hemos utilizado directamente documento, que es la variable que ya tiene toda la estructura del XML que fuimos generando aquí. Si no tuviéramos este código y realmente tuviéramos un fichero XML que estuviera en una ubicación y tuviéramos que leerlo para poder consultar sus datos, aquí pues tendríamos que crear el Document Builder Factory, exactamente igual que aquí. Es decir, esto sería igual. Generaríamos una nueva instancia de la factoría, generamos el Document Builder a través de la factoría, esto es idéntico, pero la diferencia ahora viene con respecto a la hora de generar el documento, porque no lo podemos obtener así como db.newDocument, porque el documento ya lo tenemos creado, lo tenemos que leer. Por lo tanto, nosotros aquí deberíamos poner, si tuviéramos que leerlo, hacer algo así. Documento, y poner pues que el Document Builder parsear pues un fichero, y este fichero lo tendríamos que definir anteriormente con, por ejemplo, un file input stream y le llamamos, pues yo qué sé, pues fichero XML. Y pasamos bueno, aquí no hace falta pasarle un file realmente, con pasarle la ruta, pues le pondríamos de 2 puntos, barra, lo que fuera, ¿no? Es decir, generamos un file input stream, pasándole la ruta donde está ese fichero XML, y cuando lo tengamos es lo que le pasaríamos, bueno, fichero XML, que es el nombre de esta variable. Se lo pasaríamos y generaríamos ese documento. Y a partir de ahí, con ese documento, hacemos exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? Esto sería la forma de hacerlo si no tuviéramos ya directamente el documento pues creado, ese documento que hemos establecido de esta manera. Vale, pues entonces voy a borrar esto de aquí. Y continuamos. Entonces, ahora tocaría pues la parte de JDBC.
La parte de JDBC consiste en primer lugar en la creación de una base de datos que la vamos a llamar recdam y que va a tener pues dos tablas, una para autor y otra para libro, pues con los campos correspondientes a los distintos elementos, los distintos atributos que tiene cada uno de las clases. Pues por ejemplo en libro crearemos una tabla con estos 4 campos y en autor con estos 3. Entonces yo ya tengo la tabla, lo que es la base de datos y las tablas creadas, una base de datos recdam con 2 tablas, autor y libro, y autor pues tiene los 3 campos, código, nombre y país, del tipo entero, y varchar de 45 porque son 2 strings. Código evidentemente es la clave, y de libro pues ISBN como clave, que es de tipo varchar, título, editorial y el código de autor, que es de tipo entero, que es una clave foránea al campo código de la tabla de autor. Entonces esto ya lo tengo creado y esto hay que hacerlo antes de insertar los datos y de poder leerlos por JDBC. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con JDBC. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es declarar el driver, que realmente hoy en día con las versiones, las últimas versiones de Java, esta declaración ya lo hace automáticamente, pero siempre recomiendo hacerlo porque a lo mejor se está ejecutando en una versión más antigua. Por lo tanto, utilizamos el class for name pasándole la ruta de lo que es el driver. Entonces, aquí tenemos pues 2 alternativas, porque necesitamos el fichero .jar, el driver. Entonces tenemos 2 alternativas. O bien descargamos el driver, el .jar, y agregamos al proyecto en Properties, en Java Build Path, vamos a Libraries y agregamos pues una librería external, añadir un jar externo. Entonces seleccionamos dónde está la ruta del fichero jar y lo agregamos aquí. O bien manejamos un proyecto Maven. Poner aquí el jar tiene el problema que va a quedar pues reflejada la ruta en la cual está ese jar, con lo cual si se ejecuta en otro sistema, en otra máquina, pues no va a encontrar este driver. Por lo tanto, lo recomendable es siempre utilizar un proyecto Maven para agregar en el fichero pom.xml la dependencia correspondiente al driver de MySQL para Java, para conectarnos por JDBC en este caso, y automáticamente va a quedar como una dependencia Maven que se va a poder llevar a cualquier sistema. Entonces lo recomendable es eso, no ponerlo aquí, sino crear el proyecto Maven. El problema es que nosotros hemos creado un proyecto inicial sin ser Maven, es un proyecto de Java normal. Ahora, pues tenemos que convertir este proyecto a Maven, a un proyecto Maven. Y para ello, Eclipse, y esta es una de las ventajas, una de las muchas ventajas que tiene utilizar pues IDEs como por ejemplo Eclipse, es que nos va a permitir automatizar ciertos aspectos de una manera muy sencilla. Si yo quiero convertir este proyecto Java en un proyecto de Maven, lo único que tengo que hacer es darle aquí al botón derecho y en configurar, convertir a proyecto Maven. Esto automáticamente lo va a hacer y me va a generar un POM. Entonces le damos y bueno, pues evidentemente va a ser el mismo nombre. Finish. Y ahí tenemos el proyecto convertido en Maven con nuestro pom.xml. Entonces en este POM, que está aquí, este POM, pues no aparece la sección de dependencias, la tenemos que crear, es decir, aquí, aparte del build, debería aparecer el tag dependencias
Y aquí dentro de estas dependencias, pues poner la dependencia, en este caso, del driver de MySQL. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir al MVN repository y coger, vamos a buscar MySQL Java y podemos coger la última versión, la dependencia correspondiente. Con esto volvemos al POM y en dependencias copiamos estas líneas. Entonces ahora, por ejemplo, podemos seleccionar esto y lo dejamos así un poco más presentable. Ya está. Con esto ya tenemos nuestro proyecto convertido en Maven y tenemos nuestro POM con la dependencia correspondiente al driver de MySQL. Así que ahora en nuestro proyecto ya nos debería aparecer, aquí está, el fichero jar correspondiente al driver. Este es el fichero que tendríamos que añadir como jar externo en las propiedades del proyecto, pero es muchísimo mejor, como comentaba, hacerlo de esta manera. Pues bien, lo que tenemos que hacer aquí es poner el nombre del driver. El driver al final es un .class, es un fichero .class que es donde está el driver de conexión a MySQL. Entonces dentro de este MySQL Connector Java pues existe una serie de paquetes y tenemos que ir en concreto con MySQL CJ JDBC. Y aquí tenemos el driver. Es decir, nosotros tenemos que poner en el class for name con MySQL CJ JDBC.driver, que es la ruta al driver.class. Por lo tanto, aquí, vamos a poner aquí ya el punto y coma, tenemos que poner com.mysql.cj.jdbc.driver, es decir, la ruta de ese fichero .class. Vale, pues ya hemos declarado el driver. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la conexión. A nuestra base de datos. Para ello utilizamos, bueno, pues hay una clase que es conexión, donde vamos a utilizar, por ejemplo, una variable cn y obtenemos esa conexión a través de una clase que se llama driver manager, que tiene un método estático que es getConnection, en donde le pasamos la URL de la conexión. Para conectarnos por JDBC a MySQL siempre tenemos que ponerlo de esta manera. Siempre tiene que venir aquí JDBC, MySQL y ahora // y ahora viene la máquina en donde está, el puerto, la base de datos, etc. Esto tiene que ser siempre así. Y ahora, como el gestor está instalado en el localhost, en la propia máquina en la que estamos trabajando, pues tenemos que acceder a él a través del localhost. El puerto es el que el que se configura por defecto para MySQL, que es el 3306, y barra el nombre de la base de datos que nosotros le hemos creado con el nombre rectam. Ahora le podemos poner, por ejemplo, pues el server, el time zone, por ejemplo, pues para configurarlo para UTC. Ahí está. Y ahora otros dos parámetros que son el nombre del usuario con el que nos vamos a conectar y la contraseña. El nombre del usuario es root y la contraseña 1234.a mayúscula ECD. ¿Vale? Entonces con esto ya tendríamos lo que es la conexión a la base de datos. Vale. Eclipse nos da aquí los avisos de... Vale, que nos ha manejado las excepciones,
ni aquí, ni aquí. Vale, como siempre, pues lo recomendable es poner el bloque try catch para controlar esa excepción y hacer lo que tengamos que hacer. Pero, al igual que hemos hecho en nuestros vídeos, por claridad del código, para que solo se vean realmente las líneas pues fundamentales de cada instrucción, pues vamos a hacer que el main lance esas excepciones. Con lo cual, vamos a añadir aquí el throws y lo mismo para esta. Vale, pues ya está. Ahora ya tenemos la conexión. Lo que tenemos que hacer básicamente es realizar las acciones, es decir, insertar primero los elementos, tanto de autores como de libros, y después hacer las consultas, la obtención de los autores y obtener pues, el título del libro con un ISBN determinado. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es, en primer lugar, declarar lo que se llama el prepare statements. Ese prepare statement nos va a valer, vamos a ponerlo aquí, prepare statement para las queries, es decir, es el que nos va a permitir lanzar pues, tanto las queries de inserción, lo que son el insert, como las queries de consulta select que vamos a hacer posteriormente. Entonces, vamos a definirlo y, por ejemplo, podemos llamarlo igual. Ahí está, definido. Ahora, lo que tenemos que hacer es utilizar los ArrayList de lista de autores y lista de libros para iterarlos y hacer el insert de cada uno de los elementos. Para ello, pues vamos a poner aquí y aquí va a ser insertar los libros, que va a ser lo mismo realmente, pero cambiando pues, la tabla y los valores que le pasamos. Entonces, vamos a hacer un bucle for. Entonces, para cada autor que haya en lista de autores, hacemos lo que tengamos que hacer y lo mismo aquí, pero para cada libro que haya en lista de libros. Entonces lo que vamos a hacer dentro del bucle de autores pues será preparar el prepare statement con los insert correspondientes a la inserción de los valores de los registros en la tabla de autor y lo mismo para libro. Entonces en autor vamos a crear, vamos a inicializar nuestro prepare statement, nuestra variable, con el prepare statement para insertar en autor. Para ello, a partir de la conexión, preparamos el statement y le pasamos el string que va a representar el insert, la sentencia SQL. Con lo cual, en nuestro caso, es insert into autor values y le tenemos que pasar 3 parámetros porque esta tabla tiene 3 campos. Con lo cual le indicamos así, separados por comas, interrogantes que indican pues cada uno en este caso, de los 3 parámetros. Y estos 3 parámetros, estos 3 de aquí, los tenemos que rellenar utilizando los métodos set correspondientes. Dentro del prepare statement pues tiene un setInt, por ejemplo, para rellenar pues un parámetro con un valor entero, setString para rellenarlo con un valor string, etc. Entonces, en nuestro caso, como autor tiene 3 campos, 3 atributos y tenemos que rellenarlos. El primero es código, que es de tipo entero, el segundo es nombre, que es de tipo string, y el tercero es país, que también es de tipo string, con lo cual el primero con un setInt le indicamos ahora que el primer parámetro, este 1 indica el primer parámetro, pues va a ser el código
del autor correspondiente. En nuestro caso, por lo tanto, autor.getCódigo. Y de la misma manera que hemos hecho para el primero, pues haremos para el segundo, pero será un setString, pasándoselo en el segundo parámetro, y el valor será autor.getNombre. Y el tercero, pues también es un string, será en el tercero con valor autor.getBase. Vale, pues ya hemos cubierto los tres parámetros con los valores correspondientes. Ahora tenemos que ejecutar esta sentencia, este insert. Para ello, el prepare statement, utilizamos executeUpdate. El executeUpdate, esto no es que sirva únicamente para actualizaciones. Todo lo que no sea una select, que utilizará el método executeQuery, todo va a ser con executeUpdate. Por lo tanto, lanzamos esa ejecución y ya estaría. Entonces esto lo que va haciendo es un bucle para cada uno de los elementos de autor, pues va generando su sentencia insert, rellenándola con los valores correspondientes a ese autor y la ejecuta. Pues de la misma manera que hemos hecho esto para los autores, vamos a hacerlo también para los libros. En este caso será insert into libro y ahora ya no tiene 3 parámetros, tiene 4 columnas, por lo tanto tenemos que agregar un cuarto parámetro. Y aquí, pues en primer lugar hay que hacer aquí varios cambios porque el primero es el ISBN, que es de tipo string, y lo que hay que hacer aquí es libro.getISBN. El segundo es un string, que es el título, pero hay que llamar aquí el método correcto. El tercero también es un string, que es la editorial. Y el último es un entero, que es el cuarto parámetro, que es el código del autor. Y después, pues ejecutamos exactamente igual la consulta con el executeUpdate. Aquí en este caso se tiene que hacer con este orden, primero insertar los autores y después insertar los libros, porque recordad que habíamos puesto en las tablas una clave foránea de código de autor que referencia al código de la tabla de autor, con lo cual si intentamos insertar un libro con un código de autor que no esté previamente insertado en la tabla de autores, pues va a dar un error de clave foránea. Con lo cual primero insertamos los autores y después los libros que van a estar referenciando a esos autores. Bueno, pues esto es para insertar pues, los autores y los libros. Después tenemos que hacer dos consultas sobre estos valores que insertamos. Que, bueno, la primera es para mostrar los datos de todos los autores. Y la última era para mostrar el título del libro con ISBN 978 84 95 35 9452. Ese es el ISBN. Por lo tanto, ¿cómo mostramos todos los valores? Bueno, en primer lugar, tenemos que inicializar de nuevo el prepare statement con la consulta correcta. Por lo tanto, prepare statement será cn.preparestatement y ahora, si queremos recuperar los datos de todos los autores, pues evidentemente será un select asterisco from autor. Y nosotros, cuando tendremos una consulta select, tenemos que ejecutarla con el método, como comentaba antes, executeQuery. Este método executeQuery, bueno, por ahora lo voy a ir poniendo.
prepare statement.executeQuery. Entonces, este executeQuery devuelve, vamos a verlo así, executeQuery devuelve un result set, es decir, un conjunto de resultados. Por lo tanto, tendremos que iterar este result set para mostrar los valores correspondientes. Entonces, executeQuery, y esto lo almacenamos, como acabamos de ver, en un result set. Por ejemplo, vamos a llamarle rs. Esto es con S mayúscula. Importamos la clase de result set. No hace falta, esto es un error. Result, es que está aquí, falta esto aquí. Result set. Y ahora sí, la importamos. Y ya está, tenemos el result set que tendremos que iterar. Y para ello, realmente es un iterador. Con lo cual podemos hacer, por ejemplo, while, mientras el result set tenga siguiente elemento, lo que hay que hacer es mostrar sus valores. Y cada uno de los registros de result set, pues podremos obtener, si aquí hemos establecido los parámetros con setInt o setString, pues vamos a recuperar cada uno de los parámetros con, por ejemplo, getInt y getString. De tal manera que podamos hacer algo así. Pues, por ejemplo, system.out.println, pues, por ejemplo, rs. El primero, estos son los autores, con lo cual el primero es de tipo entero. Entonces, obtendremos con getInt la primera columna, que era la primera de las tres columnas. Las otras dos, ponemos más, así, por ejemplo, para separarlo, rs.getString, que será la segunda columna. Ponemos separado por coma. Y ahora rs. La tercera columna es getString también. Así que sería así, la tercera columna. Punto y coma. Y ahí tenemos. Entonces, para cada uno de los registros nos mostrará la primera columna, que es el código, la segunda, que es el nombre, y la tercera, que es el país. Y de la misma manera que hemos hecho con esto, podemos hacerlo algo parecido para mostrar el título del libro con ese ISBN. Con lo cual ahora cambiará un poco esto, porque tenemos que seleccionar el del libro, where ISBN es igual a un valor. Podemos poner aquí directamente este valor aquí, pero se lo vamos a pasar como parámetro. Con lo cual, a este prepare statement le aplicamos un setString, porque es un ISBN. Para el primero, porque solo hay uno, pues le pasamos esto de aquí. Este código. Queremos leer, saber el título. Bueno, aquí, de hecho, es el título. Y queremos saber el título para este ISBN. Con lo cual, una vez que tengamos esto, ejecutamos la query y mostramos. Pero mostramos, solo obtenemos una columna, con lo cual simplemente tendremos que obtener, y va a ser un título, va a ser el tipo string. Con lo cual obtendremos un string de la única columna, que es la 1, y esto sobra. Vale, bueno, aquí ya está declarado el result set, con lo cual, evidentemente, simplemente hacemos esto y ya estaría. Se sobrescribe el contenido y ya está. Bueno, con esto en principio estaría resuelto. Entonces inserta los datos en la base de datos y después consulta, pues primero muestra el contenido de todos los autores, todos los datos de los autores, y después muestra el título del libro que tiene este ISBN. Entonces vamos a probar.
Y ahí tenemos. Esto ya es lo que habíamos hecho antes y ahora nos muestra pues, los tres autores con su código, nombre y país, y después nos muestra por último el título de la novela que tenía el ISBN que le hemos pasado. Esto es la consulta de todos los datos que le hemos indicado en las sentencias. Si vamos, por ejemplo, a las tablas, pues veremos que deberían tener los valores correspondientes. Los autores y aquí están los libros con los 4 campos. Con lo cual, pues estarían listos los ejercicios de cómo trabajar, pues cómo se lee un XML, datos de un XML, y cómo se trabaja con una inserción y consulta de datos empleando el API de JDBC.